bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de la Fundación Gratitud sobre autores, escritores, poetas, editores y demás actores de nuestro gremio. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la Fundación, y les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a estar hablando con un autor que desde esta casa lo hemos seguido, que desde esta casa también lo hemos conocido a través de sus libros y que, por supuesto, hemos caído en cuenta de cómo podemos estar frente a una voz distinta, frente a una voz novedosa, pero que sinceramente nos habla sobre muchas verdades y sobre muchas realidades que tenemos en nuestro país y que necesitamos ver y necesitamos sacar a través de la literatura. Es John Templanza Vetter. John, bienvenido a Paredro. Gracias por la invitación a tu podcast, Camilo. Estoy muy contento de estar acá porque te sigo pues hace muchísimo tiempo. Desde que estoy escribiendo ficción, te leía, ¿no? Leía tus reseñas en cierta revista y mira cómo son las cosas. Yo siempre añoraba como, ay, qué chévere sería que reseñara un libro mío. Y bueno, mira, ahora estamos tú y yo acá juntos hablando sobre uno de mis más recientes libros, ¿no? Así es, John, y debo aceptar que en este caso me parece mucho más rico estar hablando que escribiendo la reseña, porque hay libros sobre los que te quiero preguntar y quiero que nos cuentes sobre tu escritura, sobre toda la actividad literaria que también tienes y que muchas veces no nos enteramos, y que creo que este es un buen espacio para que podamos sacar y sobre todo para que nuestros oyentes te conozcan y reconozcan esta voz del Caribe. Tal cual, John, como te me adelantaste, estamos para hablar aquí, entre otras, pero sobre una novela publicada recientemente en enero, bueno, recientemente, antes de la pandemia y todo lo que es antes parece reciente, pero esta ya es una novela de enero del 2020, una primera edición, se llama Limbo, una historia de horror en el Caribe, publicada por Seix Barral, una novela tan extraña, siniestra como poética y bonita, y que prácticamente nos abre echa luz sobre unos vértices y unos ángulos muy en tu estilo, John. Entonces, ¿qué te parece si arrancas contándonos sobre Limbo? Bueno, Limbo es mi más reciente novela editada por Seix Barral. Pero digamos, es mi segunda novela. La primera fue La Casa del Chico Espantapájaros, editada por MIC, ambos con Planeta Editores, porque yo pues mis primeros libros están publicados con editoriales independientes hasta que dejé de ser un famoso desconocido para ser un desconocido aún más famoso. Entonces, Limbo se origina primero en mi imaginario, entre comillas, literario. Es una idea que tengo desde hace muchísimo tiempo, ya que estando muy pequeño me llevó mi madre a casa de un niño que había muerto sin ser bautizado, un niño ya pues como de 7 años, porque antes y todavía en algunos pueblos remotos del Caribe y de cualquier territorio colombiano, los niños los bautizaban muy crecidos, ¿no? A veces hacían la primera comunión y se bautizaban al mismo tiempo. Entonces ver un niño muerto a esa edad, más en la forma en que lo vi, acostado sobre una mesa con 2 palillos abriéndole los ojos, entre los párpados para que no cerrara los ojos, porque de cerrarlos, ya que no estaba bautizado, sería el limbo. Entonces crecí en medio de la superstición, en una casa, en un matriarcado, y todo eso fue, digamos, forjando lo que fue mi imaginario como autor. Aunque a veces pienso que yo soy más un frustrado director de cine o un escritor. Creo que lo mío va más como por ese lado. ¿Y por qué no nos cuentas, bueno, qué anécdota de la infancia, ¿no? De la niñez, debo decirlo, y además la imagen de los Sí. capítulos. No, pero me interesa mucho la palabra limbo, John, porque me parece que esa palabra y tu novela que trata sobre estas dos gemelas albinas, ¿no? Inmigrantes judío-polacas y sobre todo descendientes de Santa Faustina Kowalska, que cumplen con la labor de poder darle sepultura, no diré santa, sepultura a los niños que mueren antes de ser bautizados,
generando así en la sí. novela, John, un ambiente muy de brujas, un espacio poético en el que tú generas donde viven en esta ciudad que te inventas de Mm, Crisantemo, y sobre todo esa manera como logras generar a través de los espacios poéticos de la novela una configuración de lo que es el limbo, ¿verdad? Que es no estar ni aquí que, ni allá. exacto, el limbo es obviamente el no lugar, ¿no? El lugar donde yo me siento más cómodo, digamos, dentro de este mundo de la llamada literatura colombiana. Prefiero estar en el no lugar a estar en el paraíso del canon contemporáneo, por decirlo así. Prefiero estar ahí entre las sombras un poco agazapado. Entonces, a través de la novela también me permito crear otro espacio y otro paisaje no habitual dentro de la literatura colombiana, porque no me interesaba repetir lo que han repetido los que escribieron antes que yo en este país o los que escriben contemporáneos conmigo. Quería marcar un tanto de diferencia. No quería hacer la novedad porque tal cosa no existe, ¿no? Dentro del arte. Yo creo que ya nada es novedoso. Entonces, pero sí quería como diferenciarme un poco del resto. Y entonces cuando te leen y entonces X dice periodista o X lector, pero es que eso no lo había visto antes. Yo pues quizás sí lo había visto, pero no en los libros de la literatura colombiana. Quizás lo había visto, lo había vivido en tus pesadillas, lo había vivido a través de alguna película de Lynch, lo había visto, o no sé, en las zonas más oscuras del inconsciente. Entonces, justamente el limbo es eso, ¿no? Eh, Otro paisaje al que me costó, pues, me costó tiempo darle forma y crearlo, ¿no? Es una zona donde la gente puede extraviarse fácilmente, ¿no? Donde te puedes perder, pero también hay zonas donde el lector puede encontrar la salida, ¿no? Si es perspicaz. Así es. Leo de la página John 131, Sí. capítulo que se llama Sailé. Entonces, Oh, ¿soy esto? ¿Algo indefinido? ¿Alguien a mitad de camino? ¿Dos personas incompletas habitando un solo cuerpo? ¿Qué lugar ocupo en medio de todo esto? ¿Dónde me ubico? He comenzado a sentir cosas, empiezo a desear. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Sobre quién desahogo esto que se enciende dentro de mí? Creo que también esta frase que me parece que es pues de uno de los protagonistas del Limbo, John, me parece que también nos da sí. pie para hablar mucho sobre lo que ocurre en la novela y ese componente de identidad sexual, de vida, de carácter sexual, que creo que es un elemento muy importante, no solo en esta Mm, novela, sino también en A la casa del chico espantapájaros, como lo vamos a ver ujú. ahora, y poemas de China White, por supuesto, que también ahorita vamos a compartir con nuestros oyentes. Bueno, esa parte que has leído justo habla, lo que pasa es que las hermanas gemelas, Ninfa y Orfa Kowalska, que son descendientes de Santa Faustina, que fue una primero beata y luego canonizada por Juan Pablo II, fue una mujer que tuvo unas experiencias místicas tremendas y escribió un diario que tenía escenas que ni George Romero las pudo haber escrito en sus películas de zombie, ¿no? Escenas pues ciertas visiones que tuvo la santa sobre el limbo. Entonces se encargan en Crisantemo, albinas ambas, de recibir a los niños que mueren sin ser bautizados, y ellas tienen que hacer que ellos hagan la transición, puedan salir del no lugar y encontrar el lugar. Entonces mi personaje es un personaje bastante complejo porque presenta, es intersexual, es un personaje al que no se le da un nombre al principio de la novela. Ya lo que tú has leído, ya él ha recibido un nombre por parte de una ceiba en el bosque, por parte de unos espíritus dentro de la ceiba que le han dado un nombre al niño, ¿no? Sailé.
pero al principio, al ser como esta persona indeterminada, va en búsqueda, ¿no? Las hermanas, de un nombre, de un lugar en el no lugar. Las hermanas le niegan el nombre, nunca le dan un nombre. Siempre dicen el muchacho ese por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta idea es muy complejo, ¿no? Ya cuando recibe ese nombre que todos al parecer necesitamos ser nombrados para saber que estamos dentro de, ¿no? Y bueno, justo en ese instante, cuando ya él lo recibe, él, ella, como quieran ubicarle, logra ya un lugar dentro de mi historia, y justamente cuando desaparece. Porque si te das cuenta que apenas ahí le recibe el nombre, ya desaparece de la historia. Y estoy contando, estoy haciendo spoilers. Entonces es maravilloso. Y si te das cuenta, Sailé al revés es otro nombre, ¿no? Claro. Si lo lees, es otro nombre. Que yo no he vuelto a pronunciar durante muchísimos años, pero que también tiene que ver un poco con mi pasión por el mundo, por mi pasión por amar al otro, por la entrega hacia el otro. Entonces Sailé me reúne a mí y reúne a los otros, ¿no? No solamente soy yo, está en Sailé esa ambivalencia, están muchos y muchas dentro de él que han atravesado mi vida durante estos 40 años, ¿no? Pues mira que con lo que estás diciendo, John, estoy aquí buscando lo que es esa primera página, o entre segunda y tercera página de lo que es A la casa del chico espantapájaros, ¿cierto? Sí. Que es tu primera novela. Exacto. Crecimos en una ciudad miserable, un solar ubicado a la orilla de un río que en épocas de invierno arrastraba muertos y peces gordos que terminaban en los mercados y luego en nuestros platos. Aquella ciudad es y será siempre un infierno. Su insufrible clima era atizado por un sol perpetuo que en verano la convertía en una espantosa caldera donde todo se achicharraba, y el breve invierno era una serie de soporíferos y melancólicos aguaceros que arrasaban con toda la miseria que cabe en un lugar como este. Pero había otra cosa que ardía como el petróleo, algo que incendiaba nuestras vidas, un elemento inflamable que se sumaba al miedo, la frustración y el abandono que nos embargaban por aquellos años. Era esa cosa, era el amor. Vivíamos enamorados todo el tiempo. El amor fue nuestro combustible. Era solo cuestión de encender su mecha con un trago, un pase de perico, unas ganas inmensas de bailar o de oír una canción para que esta ciudad ardiera más de lo acostumbrado. John, ¿cómo funciona este cambio o cómo puedes ver tú cómo nos puedes contar a los oyentes y explicarnos este cambio, digamos, o esta, ¿cómo le digo? Como esta evolución, si se quiere, o este camino entre A la casa del chico espantapájaros y luego Limbo. Es como te digo, hace poco Facebook me recordó ciertas cosas y entre ellas las primeras ideas de Limbo que fueron hacia el 2011-12, mucho antes de que apareciera el chico espantapájaros. El chico espantapájaros lo que fue es el génesis. Luego me di cuenta de eso, es el origen de Limbo. Porque en el chico espantapájaros también está la casa, están las mujeres, no están las hermanas Orfe y Ninfa, pero está mi madre y está mi abuela, que era también medio bruja, ¿no? Entonces está mi abuela, está la casa, es más, en Limbo hay una referencia a una escena del chico espantapájaros donde hay en un campo de maíz y unas liebres que vienen persiguiendo a alguien. Bueno, eso están conectadas hay una conexión definitiva entre el chico espantapájaros y Limbo, sino que el chico espantapájaros es una novela, como llaman, pues, de iniciación, una novela donde hablo de mí en dos dimensiones, ¿no? En la niñez y en la juventud. Entonces, cuenta, la niñez del personaje está escrita a través de cuadernos de book, ¿no?
Sí. Entonces en estos cuadernos está registrada su infancia, que es una infancia surrealista, fantástica, terrorífica, mientras que ya la adolescencia pues es un poco más ya golpeada en las pérdidas, los enamoramientos, los excesos. Entonces fue ponerme en ese espejo, ¿no? El John Templanza Veter infante y el John Plaza Veter adolescente, ponerlos a los dos a discutir un poco. Y, y, y sin eso Limbo no definitivamente hubiese sido, aunque como te digo, la idea del Limbo es totalmente anterior, aunque todo está conjugado, no todo es un universo. Y bueno, yo creo que de eso se trata, escribir también, ¿no? En experimentar. Y yo soy un experimentador, un alquimista. A mí no me gusta la linealidad, a mí no me gusta llevar al lector de la mano por un sendero como en Caminito Alegre. Aquel me acuerdo de Caminito Alegre de Televisión Educativa Nacional. Llevarlo como por ese sendero florido y llevarlo hasta la casita de Dulce, hasta el castillo. No, me gusta que el lector se extravíe, que caiga por agujeros negros, se pierda en laberintos, y que como pueda salga. Entonces, si te das cuenta, son dos novelas. Si tú ves en Goodreads, muchos, a mí, pues, la gente que me ha leído me ha ido como bien con los que me han leído. Pero todos coinciden en que son novelas que no están escritas de una manera particular, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió una crítica en YouTube de un booktuber, que es muy rara la crítica porque el tipo dice de lo fascinante que es la historia de Limbo y al final termina diciendo como que no es una novela. Entonces, ¿qué demonios es? Porque todavía estamos acostumbrados a esa linealidad, a pretender de que una novela funciona con los códigos que se han manejado siempre, ¿no? Entonces, cuando entra alguien que no maneja eso, no digo todo el lector, porque los lectores son cambiantes, ¿no? Pero hay mucho lector que sí es como muy rígido, Claro. como que no joda, no entendí, o me quedé, o sea, me perdí. Pues, gente que nunca podría ver una película de Lynch, por ejemplo, ¿no? John, ahorita mientras nos hablabas, nos decías cómo en la casa del chico espantapájaros está tu madre y tu abuela, y luego nos dices que hablas de ti. ¿Por qué no nos cuentas qué tanto te involucras tú en tu propia escritura literaria? Y esta pregunta surge por algo que también me intriga, y es ¿cuál es la relación que tienes Sí. con tu nombre? ¿Cierto? Porque es John Templanza Veter, otras veces lo usas John Veter, o Claro, sí. ¿Cómo es esto que creas y de qué manera entra ese yo? Porque creo que está muy acorde con todo lo que nos estás diciendo. Bueno, lo que pasa es que a diferencia de otros autores, mi vida sí fue totalmente interesante. No fue la vida aburrida de un tipo encerrado en un conjunto residencial toda su niñez, por decir algo, o que pasó en un internado o en un colegio religioso, o no, mi vida fue en la infancia, viví episodios que están narrados en mis novelas, que pueden sonar paranormales, del otro mundo, escalofriantes, pero ¿Por qué son no nos cosas que yo cuentas, John? viví. Cuéntanos algunas de esas. Algunas de esas cosas que sí, mira, por ejemplo, en la casa del chico espantapájaros yo hablo de Graciela, perdón, de Maritza, que era una niña que vivía al lado de mi casa, podía medir menos de 1 metro, tenía la cabeza del tamaño de una calabaza gigante y el cuerpo era pequeñísimo. Y ella, por ejemplo, la tenía siempre en una especie de coche alto, desde donde emitía siempre como gruñidos y te pellizcaba cuando tú pasabas. Y era un ser, bueno, era un monstruo, un pequeño monstruo, enternecedor también, ya, porque con el tiempo, en ese periodo de la infancia, la fui conociendo y pude verla reír también, ¿no? Y cómo su madre le daba los alimentos, y era una mujer que ya tenía 36 años, ¿verdad? Claro. Entonces, el día de mi primera comunión, que fue un 8 de diciembre del 85, por ahí, no, 86, creo que fue después de lo de Armero. Entonces, esa noche, pues por lo general, se hace una pequeña reunión con los familiares, se toma chocolate, no sé qué, bueno.
ha caído una tempestad impresionante, pero impresionante, apocalíptica. Mi abuela, que tenía un humor tan afilado, creo que se lo heredé a ella, le dijo a mi mamá, oye, pero el pelado como que lo que recibió fue al diablo, porque habían centellas, o sea, esa noche muere Graciela. Esa noche nuestra casa al sur de Barranquilla tenía un patio inmenso. Esa noche el patio se anegó, una perra que parió, y como estábamos separados, no habían paredillas, sino latas de zinc. En la mañana los perros muertos flotaban en el agua de mi casa, afuera, en el patio. Fue una serie de vainas. Recuerdo a mi abuela encendiendo mi cirio de primera comunión para alejar la tormenta. Y en ese momento es que yo veo, entonces tuve una imagen de mi casa como viéndola desde afuera, como si mi casa fuera una calabaza iluminada con una vela. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Así sentí. Fueron de las imágenes que fueron viniéndome a la hora de estar escribiendo El Chico Espantapájaros. Y bueno, ya otras experiencias, ya un poco más tenaces, con cuestiones de brujería, que se movían mucho en el barrio. Tenía una tía santera. Bueno, viví mucho eso de cerca, ¿no? Ahora es algo que respeto, ¿no? Pero bueno, y todo eso me sirvió como para darle, para escribirlo en el momento en que llegó, ¿no? Pues es que siento, ahora puedo explicarme algo que no es que antes necesitara esta explicación, pero sí quiero destacar ese inicio de tu novela de Limbo, volviendo lo que son las hermanas duplicadas y lo que es la descripción y la creación de ese espacio que es absolutamente sabático, es decir, de sábado, es como un espacio poético en el que irrumpe lo natural, irrumpen los murciélagos, es decir, de orden también. Y esta es una de las formas en las que le das caracterización, en las que retratas, digamos, a Crisántemo. Claro, a Crisántemo, exacto. Mira, por ejemplo, nosotros teníamos palos de níspero, y el palo de níspero, tanto como del totumo, se tienen las creencias en el Caribe que atraen brujas. Y, por ejemplo, mi abuela, yo cuando veía los murciélagos colgando boca abajo en los árboles de níspero, porque había muchos árboles frutales en ese gran patio, y yo le decía, abuela, ¿pero qué son? Porque no, o sea, estaba muy pequeño. Ella me decía, refiriéndome a los murciélagos, me dice, son frutos de terciopelo que las brujas comen. Entonces mi abuela era un ser así, como te digo, si yo tengo una influencia directa, tengo una influencia de abuela, y no necesariamente porque de contarme historias así, nunca, muy poco, pero su sola presencia, su altivez, su afilado humor, sus uñas largas, su eterna viudez, su eterno luto, era un personaje que definitivamente me marcó en mi vida, ¿no? Como autor. Claro. John, mientras te escucho también hablando de tu casa y sobre todo pues de tu abuela, y pues también pienso inmediatamente en lo que es esa recreación que tú haces a la casa del chico espantapájaro, y que luego, como decimos en Limbo, en Crisántemo, lo llevas a otro espacio, pero me gustaría que nos contaras cómo, de qué manera te relacionas tú, o cómo está esta relación que estableces en tu escritura con el Caribe, es decir, porque claro, el Limbo es historia de horror en el Caribe. Está el barrio Las Nieves en Barranquilla, y lo que nos cuentas es pues de un orden, digamos, de una experiencia que es distinta, como se le genera sentido a eso en muchas otras regiones del país, ¿verdad? Entonces, me intriga mucho cómo, en medio de tu escritura, cómo bebes tú de la tradición del Caribe. ¿O no lo haces? Sí. Hay Francisco Celis del Tiempo para Lecturas, yo creo que escribió una corta reseña, pero creo que fue lo más acertado que salió en su momento sobre la visión que yo tenía del Caribe, que ya no era esa cosa garciamarquiana, sino que trascendía
o no trascendía, no quiero decir que trascendía un poco más que lo de él, ni mucho menos, pero sí otros códigos de hablar sobre el Caribe, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que yo me meto por ahí porque cuando estaba más adolescente y escribía alguno que otro cuento y yo decía, pero no, yo que voy a hablar del Caribe, yo que voy a hablar del barrio, no, yo quería ser como Efraín Medina Reyes, yo quería ser como Andrés Caicedo, yo quería ser urbano, entre comillas, aunque ahora detesto ese término, yo quería ser moderno, pero luego tú te das cuenta de que, bueno, recibes una gran bofetada cuando vas encontrando el camino, ¿no? Eh, es que el pasado es un enfrentamiento continuo y mi pasado, yo tengo una memoria no muy buena, yo no sé si que lo que recuerdo es ficción o no, pero yo siento que cada vez que voy al pasado, eh, como lo dije en una entrevista, que era como volver a una casa a la que yo me acercaba con con un hacha en la mano. Y cada vez que me acercaba más, la aferraba el hacha con más fuerza, porque sí, acá adentro me tenía que enfrentar, tenía que saldar deudas con algo. Entonces, eso es lo que a mí me pasa cuando entro al territorio de la ficción y me toca abarcarme. Vuelvo y te repito, tuve una infancia bastante rica en cosas que viví, que pasaron, que conocí, una adolescencia también igual un poco más agitada. Entonces, cada vez que visito y revisito esos lugares, me toca ir con todo el armamento, con todos los hierros, poder soportarlo, porque bueno, yo también soy complejo, tengo mis traumas, soy ansioso, soy nervioso, me dan ataques de pánico, me dan depresiones, Entonces, la literatura a mí, sí, porque yo no hago más nada. Aparte, pues fui periodista en un periódico, luego freelanceé mucho, pero el freelanceo se ha venido abajo. Ahora pues sobrevivo de la escritura. Entonces es difícil también, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que también me mantiene con vitalidad y me ha permitido también estar al margen de muchas cosas que quizás no me interesan. Paso a leer ahorita, John, un poema de tu libro de China White que se llama Poema de Pesares por Walt Whitman. Yo que no soy Walt Whitman, comparto mi nata con los huérfanos y fumo la hierba y soy inocente. Yo que no soy Walt Whitman. Mañana seré menos joven y lo que fue seguirá siendo sin descanso. Nada evitará que la ceniza caiga, nada evitará que este poema se curve como herradura. Siempre se guardará un pedazo de pan, siempre la luna y su bronce sonoro, todo siempre. Nunca esos prados donde mi voz no alcanza, ahora lento el mundo se abre. Como un ojal de camisa sobre la tela cruda, reposo mi amor durante días sobre el establo. Celebro cada amanecer con cebada, y una de mis manos aprieta fuerte el corazón de quien he amado. La mañana se despide y algo en la distancia, como fuego, presagio o caravana espera. Este que escribe estas vagas líneas y que no es Walt Whitman, se ha paseado desnudo y hermoso por pensiones y hospitales, por almacenes hoy ya clausurados, ha visto ese otro sol, ese otro cándem de vidrio y ceniza, se ha roto ante los ojos de su amante para que éste le crea, para que un verso preciso algo también se rompa, para que en el poema templen el oro y la cura. Ha dormido, y en el sueño he creído ser Walt Whitman. Para comenzar a cerrar, John, que se nos acaba el tiempo, ¿por qué no nos hablas de este libro de poemas? Bueno, este poema lo escribí cuando tenía 17 años. Todavía hoy me pregunto qué me movió a escribirlo, porque siento que ahí hay algo muy poderoso. China White salió en el 2006 con una editorial independiente llamada Salida de Emergencia. Luego se reeditó para Memorias del Bicentenario con pluma de Mompox y incluyó un nuevo poemario titulado Los Cantos Oscuros de Ciudad Vidal. Ahí estaban los dos poemarios condensados en ese libro y nada, yo creo que la poesía es mi lado más sensible, es mi lado más profundo, es mi lado más puro
me abstraigo totalmente del mundo cuando estoy escribiendo poesía. Es como un truco de magia, es como cuando observaba ese truco del mago cortando en dos o en tres a la bella modelo y me daba tanto miedo y mi madre me decía como, no hijo, es solo un truco, es solo eso. Entonces, en la poesía también es una manera de hacer magia, ¿no? Es una manera también de hacer trucos con el lenguaje y hay grandes maestros, ¿no? Que sigo leyendo y sigo admirando. John, qué respuesta tan bonita. A mí me recordó, pues obviamente por un título, pero también por algo que tiene que ver ese poema, esa oda a Walt Whitman de García Lorca también, que es esa ensoñación sobre el poeta. Claro, Absolutamente, es decir, justamente ¿cierto? en esa época leía, tienes toda la razón, porque en esa época yo estaba leyendo Poeta en Nueva York y era uno de mis libros de cabecera. Y ese poema es un poema muy bonito y muy necesario, además, porque nos muestra Sí, cómo la literatura, pues, es precisamente ese, puede ser, y la poesía, obviamente, puede ser ese puente hacia el autoconocimiento, hacia la autorrevelación. Y yo creo, John, que gran parte de lo que hacen tus libros, además de una aventura estética y poética, como ya lo hemos dicho, pues también hacen algo que es muy importante y que yo creo que aquí volvemos un poco al inicio en estos minutos que nos quedan aún para hablar de cómo muchas veces tu libro puede ser en una sociedad como la colombiana, pues esa manera de poder salir del limbo y poder encontrar el nombre. No sé si tú sientes que cargas con una responsabilidad en esto o si sencillamente forma parte de los temas que tú abordas en tu obra. no, no, yo simplemente escribo porque no sé hacer más nada, escribo porque me lo dicta un brujo que me da la receta y yo tengo un gran caldero, ¿no? Donde echo todos los ingredientes a mezclarse. Escribo también para que me lean, ¿no? Dos, tres, cuatro desamparados, los huérfanos. Yo soy como, mi escritura aborda como este gran tema de la orfandad también, ¿no? Del abandono. Entonces, no, yo quiero seguir haciéndolo sin ceder, ¿no? Sin formar parte de cofradías, ni de roscas, ni de cánones, ni de nada de esto que realmente me irrita y que nada tiene que ver con la literatura. Una cosa es ser un escritor, tratar de ser un escritor, o una narratriz, como me bautizó Pedro Lemebel en algún momento, pero ser un funcionario, un gris y triste funcionario de la literatura realmente no vale la pena. Bueno, John, gracias porque si nos recuerdas algo, que eso es lo que no debemos ser tristes funcionarios de la literatura. A nuestros oyentes, hemos estado hablando con John Templan Saavedra sobre su última novela, Limbo, una historia de horror en el Caribe, pero también hemos estado hablando de China White, también de A la casa del chico espantapájaros, y nos faltó llegar a 16 atmósferas enrarecidas. Que creo que nos habría dado mucho sobre es el libro de relatos ganador del Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán y Locas de Felicidad, que hay mucho que pensar desde la memoria queer, ¿cierto? Y precisamente hablando en esto que es Pedro Lemebel, que tiene que ver. Pero John, te quiero agradecer a nuestros oyentes el habernos acompañado. Una última recomendación, John, además de, por supuesto, leerte a ti. ¿A quién recomiendas leer de la literatura colombiana o latinoamericana? Bueno, voy a decir tres nombres que me tienen volado. Estoy leyendo mujeres, no estoy leyendo a hombres. No por nada, sino que estoy descubriendo ha caído mucho material de mujeres en mis manos, pero me han gustado muchas, otras no. Hay como un boom y como una moda también, pero yo soy muy crítico. Entonces, Mariana Enríquez de Argentina, me soya. María Fernanda Ampuero de Ecuador, es fabulosa. Y Carolina Sanín, acá de Colombia, que es un huracán la comadre cada vez que escribe o declara algo. Bueno, pues nuestros oyentes ya quedan con su lista, no solamente la de John, sino la recomendada.
John, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado en este rato, habernos contado anécdotas y también detalles sobre tus libros que seguramente llevarán a nuestros oyentes a su librería más cercana. Gracias por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Pared.